Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe dominical. Todos los domingos la palabra del Señor, estas 3 lecturas más el Salmo que viene a nuestro encuentro. El Señor nos regala su palabra y nos anima a reflexionar, a conocer este camino de salvación, la propuesta de Dios. Ñande Yara y Ñande Ñande Yara Ñande Esto es lo elemental y lo fundamental. Queridos hermanos, vamos a iniciar como siempre, mirando esta primera lectura que nos dice hoy la palabra del Señor. Estamos tomando del libro de Job, el capítulo 38, 1, luego 8 al 11. Dice así: el Señor habló a Job desde la tempestad diciendo: ¿quién encerró con 2 puertas el mar cuando él salía a borbotones del vientre materno? Cuando le puse una nube por vestido y por pañales densos nubarrones, yo tracé un límite alrededor de él, le puse cerrojos y puertas, y le dije: llegarás hasta aquí y no pasarás. Aquí te quebrará la soberbia de tus olas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, estamos en el capítulo 38 del libro de Job. Este es un libro muy hermoso. Estamos ya en el domingo 12º del tiempo ordinario. Y aquí nos invita la palabra de Dios a mirar sobre todo la bondad, la maravilla de Dios, cómo Dios actúa en la vida del hombre. Recordemos que este es un libro sapiencial. Comienza este libro presentando a Job, que es un hombre bendecido y al mismo tiempo que es un hombre que cumple, a rajatabla hace todo lo que el Señor le pide, que cumple la Torá. Y entonces, desde esta situación de reflexión, en un momento pierde todo Job. Se encuentra con la desgracia de perder todo.
todo lo que había recibido. E incluso después, al final también, sufre físicamente dolor, la enfermedad. Y aquí del capítulo 3 en adelante, después comienzan unos diálogos muy interesantes entre los amigos de Job y él mismo. Pero él dice que nunca maldice a Dios, porque todos le están culpando a Job y le están diciendo algún mal hiciste, algún pecado. Upeareñan de yaralan de castigain, upeala y bailan de situación. Entonces Job ciertamente se desespera. Pero aquí, después de no tener una respuesta certera, qué es lo que había pasado, qué es lo que sucedió, por qué el Señor actúa de esta manera, entonces viene aquí el capítulo 38, es un discurso de Dios, es decir, Dios que comienza a hablar y a darle la respuesta a Job. ¿Por qué su sufrimiento? ¿Por qué su dolor? Y aquí primero le hace entrar en conciencia, ciertamente que aquí solo leemos algunos versículos, pero sería interesante mirar todo el capítulo, cómo Dios se va expresando en este capítulo 38 y siguientes. Lo que le quiere hacer entender a Job es: Mapi Conde, soy yo Dios y por lo tanto soy yo el que tiene el hilo de la historia. Soy yo el que creé el mundo. Tú eres nada más y simplemente una criatura dentro de toda la creación, de todo el universo, de todo lo que yo hube hecho. Y esto entonces es interesante porque nos hace pensar y nos hace entrar, a cada uno de nosotros tendríamos que entrar en el camino de la humildad. Es decir, te hace con preguntas retóricas, evidentemente, y cada uno de nosotros tiene que ir respondiendo. A Job le está diciendo, por eso dice el Señor, habló a Job desde la tempestad. Primero, luego, aquí uno puede entender la tempestad. Es la tempestad. Puede ser ese momento de dolor, de sufrimiento, de angustia. Algo sucede con nosotros. Pero sin embargo, Dios puede hablar desde esa tempestad también de nuestra vida. Es decir, Dios en ese momento de tu angustia comienza a dirigirte a vos y te hace esta pregunta. Yo le estaba diciendo que son preguntas retóricas porque lo que significa lo retórico es que yo te hago una pregunta, pero entero que te hago y ama la respuesta. Aporandunte mahamba, eres la aporandunte mandé, porque es importante que vos respondas algo que todos ya sabemos. Y entonces la primera pregunta: ¿quién encerró con 2 puertas el mar cuando él salía a borbotones del vientre materno? Entonces, ¿quién es? Y sos vos, Señor. Daishe, sos vos. O sea que con esto le está diciendo: tú eres, Señor, el dueño de la vida, del universo, de la creación. Después le dice: cuando le puse una nube por vestido y por pañales densos nubarrones al mundo. Malo me debio, digo she. Entonces son preguntas retóricas y evidentemente que nos quedamos sorprendidos y decimos: yo todas esas cosas absolutamente no lo puedo hacer. Solo Dios, el creador, ¿verdad? Solo Dios es mi Dios, es mi Señor. Después dice: yo tracé un límite. Ahí Dios ya le dice en positivo: yo tracé un límite alrededor de él, le puse cerrojos y puertas y le dije: llegarás hasta aquí, no pasarás. Aquí se quebrará la soberbia de tus olas, al mar, al océano. Es decir, es poquitito lo que tenemos aquí porque aquí encontramos muchísimos ejemplos mirando la creación, mirando la maravilla de Dios en la creación. Pero como le estaba diciendo, nos invita a nosotros a reconocer, ya yeshakwa, ya yesape, ayepamba, esa peñan de yara, o esa cañan de iñan de mapi conde. Llegó al final de cuentas lleva en el sentido de que Dios es el creador, Dios es el que pone todo a nuestra disposición. De ahí viene también la reflexión. Este es un libro sapiencial, atención, va muy en concomitancia, muy en unión con este libro de los Proverbios, evidentemente, capítulo 1, versículo 7, si uno quiere tomarlo de esta manera, cuando dice que lo elemental de la sabiduría es el temor de Dios. Porque el temor de Dios quiere decir el respeto a Dios. Evidentemente que tu actitud va a cambiar. Esto es esencial y fundamental. Cuando nosotros comprendemos entonces en nuestra vida, en nuestro caminar, primero nuestra propia limitación, es decir, que nosotros somos nada
ante el Señor, ante la creación, ante el mundo. Por eso es que el Señor, con preguntas retóricas, esto hasta sería entonces, si uno quiere entrar en el camino filosófico, desde Sócrates uno podría decir que esta es una mayéutica, ¿verdad? Es la metodología de la mayéutica. La mayéutica quería decir el hacer nacer al niño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo hago nacer, o mejor dicho, dar esas respuestas a preguntas esenciales, fundamentales de tu propia vida? Con esta metodología de la mayéutica, lo que estamos haciendo es entonces dando respuestas nosotros mismos. Hacemos nacer la respuesta desde nuestro propio corazón, de nuestra propia inteligencia. La pregunta es una pregunta direccionada para que nosotros nos demos cuenta quiénes somos nosotros ante el Señor. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé dominical. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañé. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñan de Yarañé, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yarañé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás
Llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Queridos amigos, estamos continuando con Ñande Yarañe Dominical. Como todos los domingos, reflexionamos la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, nos fortalece, nos anima. Luz de nuestros pasos, decimos nosotros, o mejor dicho, el Salmo mismo que dice eso, que la palabra de Dios es esa luz que guía nuestros pasos, ilumina nuestros senderos. Bueno, hoy leemos esta segunda lectura que tenemos, lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 5, 14 al 17. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto. Y Él murió por todos a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso, nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos. Y si conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un nuevo ser se ha hecho presente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, queridos amigos, aquí tenemos esa fuerza que nos impulsa y que nos anima a hacer nuestro camino de la vida cristiana, nuestra propia opción, ¿verdad? Es esta renovación que nos hace caminar hacia una verdadera conversión. Así como en la primera lectura reflexionábamos de las preguntas retóricas, que al final de cuentas el centro de nuestra vida es Dios mismo, Dios Padre, Dios que crea todo, Dios que nos ofrece todo, Dios que nos regaló todo. Dios nos regaló la propia vida y la propia existencia. Ya en el capítulo 42, al final de todo, es interesante de esa primera lectura del libro de Job, dice que Job, después de que Dios hizo todo su discurso, se quedó mudo o quieto. Porque todo lo que teníamos antes del capítulo 3 prácticamente hasta el 36 son discursos y diálogos en que hay un poco casi como un confrontarse. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué me encuentro en esta situación? Es que opeañan de Yara. Al final de cuentas, en el discurso del Señor, el capítulo 38, te presenta con estas preguntas retóricas, ciertamente, te va dando la respuesta y te va diciendo, al final de cuentas, es porque yo soy Dios, tú eres criatura. Es decir, vos estás siempre expuesto, por ser criatura, estás expuesto al sufrimiento, a la muerte, al dolor. Esa es condición tuya. En síntesis, remanotante hoy. Pero no también para mirar en una forma negativa, ¿verdad? Sino que te está diciendo para que aproveches verdaderamente y para que sepas que tú no eres Dios, que tú eres limitado. Aquí hay una reflexión, no podemos entrar en todo lo que significa aquí porque es la esencia y lo fundamental de la vida del hombre. Incluso esta es la causa del pecado del hombre, porque el hombre no acepta su condición de limitación. No queremos, y Job eso es lo que está haciendo, o hizo por lo menos. Con la respuesta de Dios, cuando le hace estas preguntas, le estaba diciendo, vos sos apenas una criatura. Bueno, eso mismo lo aplicamos también a nuestra propia vida. Eso mismo también nosotros podemos decir de nuestra propia existencia. ¿Quiénes somos nosotros verdaderamente ante el Señor? Bueno, y ahora esta segunda lectura también. Cristo que nos renueva continuamente, pero de esa plenitud de la resurrección
es donde nosotros encontramos la plenitud de nuestra vida. Ese que murió por nosotros y que ha resucitado. Entonces, por eso dice, al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos ya hemos muerto a esta limitación. Pero ya tenemos que tener en consideración esto. Tenemos que hacer morir al pecado, es decir, hacer morir al orgullo, hacer morir a nuestra autosuficiencia. En síntesis, cuando nosotros estamos reflexionando esta palabra de Dios, tanto esa primera lectura como esta segunda lectura, estamos volviendo a reflexionar capítulo 3 del Génesis, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. El hombre que quiere considerarte autosuficiente. Naikote veindere heñan de yara porque se plata, se cosa, se roga, se mire cuare, cola, se recuerda clase familia, va a popona, esta se plata viaja, ayuda. O sea, todo lo que nosotros podemos decir. Arecola, aumiana, naikote veindere heñan de yara. Esa sería inconscientemente nuestra forma de pensar y de actuar. Y eso es lo que aquí el autor sagrado nos está invitando a corregir. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Nosotros somos limitados. Nosotros estamos en manos de Dios. Nosotros dependemos de Dios. El que se considera entonces autosuficiente está justamente en ese pecado de origen. Porque este es el pecado original. Ese es el pecado de origen. Ese es el pecado de fábrica. Queremos prescindir de Dios, queremos dejarlo de lado. Ñandente ñañe Moisés, ñande estilo tendotá lleva ñañe Moí, petenondebe a ñande yagüero gatase. Y queremos que todos vayan detrás de nosotros, así como nosotros pensamos y como nosotros queremos. Pero en el fondo no escuchamos lo que verdaderamente el Señor nos está proponiendo y lo que el Señor quiere. Y esto, atención, les digo muy bien, esto no es solamente pensar en la política o pensar en la economía. Esto es pensar en todo, pensar en la familia, pensar en la educación de los hijos, pensar en nuestra relación con Dios en el sentido de la religión, pensar también en nuestros grupos, en nuestras capillas, en nuestra organización eclesial. Muchas veces también nosotros abusamos del poder en este sentido, ¿verdad? Tendotá, la shea ea, ¿entendiste? Justamente aprovechando de una organización o de una estructura que es ciertamente medio piramidal, ¿verdad? Entonces, como que de ahí vienen las órdenes y vos tenés que hacer de ella, no me interesa, ¿verdad? De ella doblegar, ya, tenés que ser humilde y tenés que ser, no sé, cumplir lo que te dicen. Y bueno, ciertamente que la vida cristiana es un poco así también, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que uno no tenga que entender, así como aquí en este relato sapiencial el autor sagrado nos está proponiendo. Entender que este es un pararnos ante Dios, entender de lo que el Señor nos ha regalado, todo, y desde ahí entonces hacer nuestro camino, y nuestro camino de santidad, nuestro camino de tenerlo a Dios en el centro, lo esencial, y ser agradecidos por la vida. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe dominical. Estamos con esta lectura de este domingo que es la del Evangelio hoy que se nos propone. El Señor entonces con este Evangelio de San Marcos, capítulo 4, seguimos como dejamos anteriormente, el capítulo 4 del 35 al 41. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, Jesús increpó al viento y dijo al mar: ¡Silencio! ¡Cállate! El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda que es esta lectura de este Evangelio de San Marcos. En primer lugar, un Jesús que invita a sus discípulos, les decía a nosotros este día, bueno, vea, saque, del otro lado, dale, fuerza. Cruzar la otra orilla, cruzar el mar, ya sabemos, Jesús camina sobre el mar. Jesús entonces que puede vencer el mal, lleva caminar sobre el agua. Bueno, pero aquí cuando le está diciendo a los discípulos crucen el mar a la otra orilla, quiere decir que ustedes también tienen que tirarse al agua. Dale, si uno quiere aprender a nadar, se tiene que tirar al agua, tiene que practicar en el agua, es ahí donde se aprende a nadar. Entonces nos está diciendo crucen a la otra orilla, comiencen a hacer ese camino para llegar a la otra orilla. Tienen que vencer esta agua, tienen que vencer el mal. Y bueno, ellos dejando a la multitud lo llevaron en la barca así como estaba. Es interesante también aquí el hecho de llevarle a Jesús a la barca. Lo alzan a la barca. Esto es esencial porque siempre la iglesia ha utilizado la barca como la simbología de la iglesia, es decir, de la comunidad, del cajal, del sinagogués.
Esa es la barca, ese es el lugar entonces donde nos reunimos, donde nos encontramos. La iglesia es una barca donde la humanidad se encuentra para poder hacer el camino de la salvación. De cierta manera está haciendo una relectura de lo que nosotros conocemos en el Génesis 6, ¿verdad? Cuando te habla del libro del Génesis. Génesis 6, versículo 5 en adelante, que te habla del diluvio universal. Ese diluvio universal que nosotros conocemos, Noé, que prepara la barca, que en la barca alza toda la creación, ¿verdad? Estos son cuentos, narraciones muy interesantes que nos ayudan a nosotros a entender a través de ese cuento que nuestra vida es vivir en comunidad, estar en comunidad, atravesar los sufrimientos, atravesar los males del mundo y de la vida como comunidad, en la barca. Yayupiana, tenemos que subirnos a la barca. Y estando en la barca, entonces nosotros podemos afrontar todo mal. El hecho entonces de estar juntos en la barca, esto nos va a ayudar, porque fíjense que incluso cuando estamos juntos en la barca, es ahí donde se levantó un vendaval, un fuerte vendaval. Y las olas entraban en la barca que se había llenado de agua. Es interesante también, hay un sueño de San Juan Bosco que habla de una iglesia perseguida. Una iglesia, dice, que va a sufrir siempre los ataques, sobre todo porque en ese tiempo él vivía mucho la persecución, no solamente de la política, ¿verdad?, de los masones en ese tiempo, sino también de los protestantes, de los valdenses, en fin, muchas de esas corrientes que iban directamente contra la iglesia. Pero aquí estamos entendiendo que al hablar de la iglesia también, estamos hablando, porque en tiempo de Don Bosco todavía estaba la iglesia incluso territorial. Entonces toda esa zona la iglesia tenía grandes dominios territoriales, era un país. Ahora quedó reducido, creo que son 2 hectáreas ahora, no recuerdo bien, pero por ahí, ¿verdad?, del Vaticano, lo que es. O sea, quedó en su mínima expresión, pero es un Estado, es el Estado del Vaticano, ¿verdad? Así por lo menos quedó con todo esto del pacto de Letrán. Y bueno, es interesante. Pero aquí volvemos a tomar y volvemos a repensar lo que significa para nosotros los cristianos. El poder temporal, que algunas veces también nos puede obnubilar. Y nosotros queremos ese poder temporal, pero sin embargo, el poder temporal está subyugado o tiene que estar. A la larga, sí o sí, eso se sabe, porque el poder temporal termina. Terminamos y termina también para nosotros cualquier poder. Entonces nos vuelve a hacer pensar aquí. Cuando Don Bosco piensa y sueña, ¿verdad? Porque él estas visiones que tiene lo pone como si fuese un sueño, ¿verdad? Tuvo un sueño. Entonces está diciendo de los grandes ataques contra la iglesia y que se cumplen, o sea, siempre se cumple eso, no hace falta ser visionario para decir que la iglesia va a tener ataques, ¿verdad? Porque siempre cuando uno quiere proponer o cuando quiere decir la verdad, cierto que los grupos oponentes se te van a atacar. Y entonces es como una gran barca, ¿verdad?, lo que sueña. Ahí está el Papa, etcétera, ¿verdad?, con el timón, por decir así, llevando esa gran barca de la iglesia. Y después, en un momento, tienen también sus pequeños aliados, unas pequeñas embarcaciones. Y enfrente dice que tienen otros que son los enemigos, con cañones, con todo, entonces que disparan contra la iglesia. Y en un momento emerge de Don Bosco la Eucaristía y María, ¿verdad?, como auxilio de los cristianos, Inmaculada Concepción de María y auxiliadora de los cristianos. Es interesante esta visión que Don Bosco tiene, porque él justamente decía, en la medida en que nosotros aferramos, el Papa dice que aferra, porque él es el que está al timón, aferra estas 2 columnas, la Eucaristía, Jesucristo, la centralidad, y también, por otra parte, entonces, María, aferrada a esta barca, ciertamente que puede vencer cualquier embate del enemigo. Bueno, la palabra de Dios, el Evangelio hoy nos invita también, cuando dice, crucemos a la otra orilla. Y dejan la multitud, ¿verdad?, y suben a la barca, y estando ya allí comienza este gran temporal. Ahora, algunas veces podemos preocuparnos y decir, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Jesús está durmiendo. Lo importante es despertarlo también.
despertarlo a Jesús, porque algunas veces nosotros lo tenemos bien dormido porque pensamos que somos nosotros que vamos a solucionar los problemas. Pero después el Señor dice, se despertó, increpó al viento, silencio, cállate. Pero después el Señor, miren lo que les dice, pregunta que cada uno tenemos que responder. ¿Por qué tienen miedo? ¿No tienen fe? Y entonces quedaron atemorizados y decían, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical y estamos en este segmento en que hablamos sobre aquellas preguntas. Ñande Yarañe responde a sus preguntas, a sus inquietudes. Una de las preguntas que hemos recibido es justamente sobre el señorío del Señor, y esto me parece que va muy en concomitancia, muy en relación con lo que hemos escuchado hoy, sobre todo en el Evangelio, pero ciertamente también con las otras lecturas, el señorío del Señor. Job, por ejemplo, nos hablaba, ¿verdad?, que es Dios, el Señor y dueño de la existencia, y asimismo también la resurrección del Señor es lo que nos hace entender la fuerza de la presencia de un Dios, es decir, el señorío de Dios sobre nuestra propia humanidad, o mejor dicho, sobre la propia creación, es mucho más completo, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos me parecen esenciales para comprender. Y después el Evangelio que nos hablaba de la fuerza, del poder de un Cristo que dice silencio, cálmate. Y después que se arrodillan y se preguntan ante el Señor, ¿quién es este? Que hasta tiene autoridad sobre la naturaleza, que lo obedecen. Bueno, a todo esto nosotros en la teología le llamamos el señorío del Señor. ¿Cuál es la reflexión nuestra? Después de la resurrección tenemos que saber, y de su exaltación a la derecha del Padre, esta es nuestra teología, Jesús recibe el nombre que está sobre todo nombre, es decir, el Kyrios, el ungido, el Mesías, el Señor, nombre que se le daba únicamente a Yahvé, es decir, a Dios. Imagínense, el Señor, el Kyrios. Bueno, porque recuerden, Señor es Adonai. Entonces, en realidad ni se pronunciaba la palabra Yahvé. Por eso es que después la traducción viene Señor. Porque cuando ellos veían, los judíos, cuando leían la Biblia, encontraban la palabra Yahvé. Entonces no decían nunca el nombre de Dios Yahvé. No se puede pronunciar el nombre de Dios. Entonces le ponían las vocales de la palabra Señor. Entonces a Yahvé le ponían las vocales. Y de ahí viene la palabra Adonai. Hasta ahora, ¿verdad?, cuando ellos encuentran ese nombre, no dicen Yahvé, ellos dicen Adonai, es decir, Señor. En muchas de nuestras traducciones nosotros por eso tenemos, ¿verdad?, el Señor dijo A, ¿verdad? ¿Por qué no decimos y Dios dijo A, ¿verdad? O Elohim dijo A, o Yahvé dijo A. En algunas están, ¿verdad? Pero dentro de ese respeto al nombre de Dios, que no se puede ni pronunciar. Sobre todo estos son de las corrientes en que ellos pensaban ese Dios luminoso, ese Dios con quien ni el nombre de Dios podemos pronunciar. Bueno, de aquí vamos a hablar un poco con la palabra Kyrios, que quiere decir Señor, es la traducción directa para decir que es el Mesías, el enviado. Y encontramos en varios lugares, por ejemplo, también cuando hablamos sobre el señorío del Señor, por ejemplo, Filipenses, el que mejor en el capítulo 2, 9, 11, que toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios. Y al nombre de Jesús se doble toda rodilla, porque Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Ahí está el señorío, ¿verdad? O desde el Antiguo Testamento también, el libro de Zacarías 9:9. Exulta sin medida, hija de Sión, lanza gritos de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que viene tu rey a ti, victorioso, humilde y montado sobre un asno. Juan 12:13. Tomaron ramos de palmas y salieron a su encuentro, aclamando, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. El designio amoroso también del Padre es poner todo bajo una sola cabeza, el Cristo, el Kyrios. Filipenses le dio el nombre que está sobre todo nombre. Mateo 28:13 le concedió todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Se dan cuenta? El señorío, todo poder. Hechos 2:23. Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo, que acaba de derramar sobre nosotros, como ustedes están viendo y oyendo. Es decir, aquí que recibe exaltado, puesto sobre todo nombre. Luego, Hechos de los Apóstoles 2:36 de nuevo, lo constituyó Señor y Mesías. Entonces, ¿qué significa el señorío, queridos amigos, y lo que hoy nosotros estamos viendo en
en este domingo, exaltar el señorío de Dios. Y esta explicación también entendiendo desde la palabra señorío. Aquí significa jefe, significa ser el centro, significa ser la cabeza, significa ser el punto de referencia, significa ser entonces el punto de convergencia. Ahí está el centro. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que gira en la persona de Jesús, que es el principio y fin, alfa y omega, lo que nosotros también celebramos, ¿verdad? En cada Pascua decimos justamente eso, alfa y omega. Con el cirio pascual estamos diciendo que la presencia del resucitado es para nosotros el principio y el fin, alfa y omega, señorío, ser señor de todo, ser señor de la misma creación. Entonces le estamos dando el título nada más y nada menos que de Dios. Este es un título divino, es un título de Dios. Y sobre todo la resurrección. Aquí nos centramos porque desde dónde nosotros podemos decir que viene esta exaltación y desde dónde viene el señorío de Cristo, la resurrección y la glorificación de Jesús. Esto es el culmen de la obra entonces salvífica, la resurrección. Es el culmen. Está la pasión, está la muerte, pero la explosión que le da el señorío al Señor es vencer justamente la muerte. Ciertamente que tendrá toda la fuerza con la pasión, tendrá todo el espíritu, el sufrimiento y ser capaz de entregar su vida hasta la última consecuencia, la última gotita de su sangre, los golpes, sufrimientos, la tristeza, dolor, llanto de Jesús con su pasión y con su muerte siendo crucificado. Pero eso no basta. Esto es simplemente un camino para llegar a la resurrección. Y la resurrección es entonces el culmen de la obra salvífica. Es ahí donde el hombre se vuelve a restituir. La retribución, la teología de la retribución, nosotros encontramos justamente como el último elemento, el número 4, después de que hemos pecado, hemos recibido entonces el castigo, por lo tanto tenemos que arrepentirnos para que Dios nos vuelva a restaurar. Entonces aquí encontramos el culmen de esta obra salvífica, que es justamente el Cristo resucitado. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, nos dice San Pablo, ¿verdad? Vana sería nuestra fe. Estamos de balde, entonces, ¿qué somos? Masoquistas, que nos gusta el sufrimiento, que estamos ahí detrás de esto, de aquello. Si Cristo no hubiera sido glorificado, vana sería nuestra predicación y nuestra esperanza. Entonces, atención. Aquí está el centro de la vida cristiana. Porque algunas veces yo me encuentro con algunos que me dicen que son cristianos, pero que más o menos en la resurrección. El elemento central de la vida del cristiano es esta. Por eso yo siempre digo, nosotros tenemos que entender la teología y la doctrina, porque o si no, pensamos que somos cristianos, o que no sé, podemos decir, porque yo me bauticé, no sé qué cosa, y decimos que somos cristianos. No. La doctrina del cristianismo es un paquete, ¿entienden? Es un combo. Entonces tenemos que entender, no es que yo voy tomando. La vida cristiana no es un eclectismo. Atención a lo que estoy diciendo. Y esto es importante porque después surgen muchos movimientos, ¿verdad? Dentro del protestantismo hay ciertas cosas que creemos, otras cosas que no creemos. Creo en la Virgen, no creo en la Virgen. Ese cree, no sé, en la resurrección, no cree en la resurrección. Cree en el purgatorio, no cree en el purgatorio. O sea, la vida cristiana, dije, cristiana. No dije católica. Porque algunos piensan, entonces, que ellos son cristianos y ustedes son católicos. Ya, mucho menos no entendéis este hoy ni las ella. Además se quieren autodenominar cristianos y sin embargo, no pueden ser cristianos si vos no tenés el combo. No. El seguimiento de Jesucristo es único. O sea, aquí vos tenés el evangelio. No es que yo voy eligiendo. El matrimonio, bueno, así nomás, nosotros le arreglamos, le solucionamos su problemita con tal que nos dé su diezmo, su platín, que venga el que venga, ladrón o ladrón, bueno, o cualquier cosa así, ¿verdad? O sea, pensamos que en la vida cristiana es de acuerdo a nuestra conveniencia. Vean de cristianismo. Y por eso aquí está diciendo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender bien, ¿verdad? Desde dónde nos aferramos
para decir que somos cristianos y hacer este camino de salvación. Para nosotros es la resurrección. Y la resurrección, en síntesis, quiere decir el cambio de vida. Cambio de vida que significa un encuentro personal con la misma dignidad nuestra. Es decir, la dignidad del hombre que es la que se ofrece en la resurrección. Dios rescata al hombre de la muerte. Porque con la resurrección Jesús lo que está haciendo es, el primer resucitado nos muestra que el hombre es rescatado de sus pecados, que el hombre es rescatado de esa condición de muerte a una condición de vida. Y entonces la resurrección, exaltación y glorificación de Jesús es el culmen, por lo tanto, de esta obra salvífica. Ahora, sin duda que el culmen de la glorificación es la recepción del Espíritu Santo, y eso ya es para nosotros hoy. Habíamos celebrado hace poco, ¿verdad? Poco atrás nomás, Pentecostés. Y celebrando Pentecostés nosotros celebramos la presencia siempre de ese Cristo que ha sido exaltado, que ha resucitado, que sube al cielo, ascensión, y que nos promete y nos dice que nos enviará al Paráclito. Pero ¿quién es el Paráclito? Es el mismo Espíritu resucitado. El Espíritu Santo, entonces, que nos anima, que nos fortalece y que ahora trabaja en la comunidad. Esta es la característica esencial de Pentecostés. Esta es la característica de nuestra celebración, de esta gran solemnidad que hace poco tuvimos, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo son dones para que trabajen dentro de nuestra comunidad. Hay cocina, entonces, no sé, para pensar en cualquier cosita por ahí, ¿verdad? No. Los dones del Espíritu Santo te está diciendo que es el mismo Espíritu del resucitado que ahora, lleva peñane con asopuve, peñane ñame, peñane comunidad, y desde ahí entonces nosotros nos esforzamos, luchamos y salimos adelante, ¿verdad? Entonces es la efusión abundante del Espíritu del Señor. La palabra de Dios que nos dice Hechos de los Apóstoles 2:33, exaltado por la diestra del Padre, ha recibido el Espíritu Santo prometido. Exaltado, ha recibido la fuerza entonces del Espíritu. La resurrección nuestra, el cambio de vida, es gracias a la fuerza, los dones del Espíritu entonces que nos envía y que nos hace participar y nos hace vivir de esta nueva condición de hijos suyos, es decir, recuperar nuestra propia dignidad de hijos de Dios. Así como caímos en el pecado, ahora entonces nosotros volvemos a recuperar gracias a la resurrección. Si durante su vida terrena siempre estuvo recibiendo Espíritu Santo por su gloriosa exaltación, lo recibió de una manera infinita. La fuerza del Espíritu, presencia, glorificación. Y con la recepción del Espíritu Santo, se le concedió la más alta investidura de poder en el cielo y en la tierra. Fue constituido Señor. Hechos de los Apóstoles 2:36. Sepa con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces es el camino, ¿verdad?, de la exaltación. Apego al señorío del Señor. El señorío del Señor quiere decir que está por encima de todas las cosas, que Él ha rescatado al hombre caído en el pecado, pero sobre todo con la fuerza del Espíritu Santo que ahora nosotros hemos recibido, también nosotros estamos llamados, ¿verdad?, a hacer este mismo camino. Bueno, por eso es que Jesús en un momento también en el Evangelio de hoy, ¿verdad?, decía, ¿qué es lo que les pasa? ¿Tienen miedo? Una pregunta retórica siempre, porque nosotros tenemos que resolver y responder al Señor. Y después les dice, ¿les falta fe? ¿Qué les pasa? ¿No tienen fe? ¿No creen verdaderamente en esta resurrección? ¿No creen verdaderamente en esta exaltación? ¿O no creen en la propia fuerza del Espíritu de Dios resucitado o del resucitado que actúa en ustedes a través de sus dones? O sea, ni ustedes mismos creen en la fuerza y en los dones del Espíritu de Dios, que es el que les tiene que ayudar a cambiar, a mejorar y a ser diferentes, ¿verdad? Ahora, el título Señor lo ha constituido como dueño absoluto de todo lo universo, del pasado, del presente y del futuro. Hombres, animales de toda la creación le están sometidos. Vencedor
de la muerte, del maligno. Cielo, mar, tierra están bajo su poder. Juez de vivos y muertos, Salvador, jefe, que lleva a la vida, el Mesías anunciado por los profetas. Bueno, estos son entonces algunas de las características del Señor. Señor con los plenos poderes. ¿Verdad? Entonces nosotros detrás de este señorío nos damos cuenta, ¿verdad? Y entonces quedan como temorosos, ¿verdad? Mirando y haciéndose esa pregunta. ¿Quién es este que verdaderamente toda la naturaleza le obedece? Queridos hermanos, vamos concluyendo entonces por el día de hoy. Ñande Yarañe Dominical, una breve reflexión sobre la palabra del Señor, sobre algunos temas tan interesantes de nuestra vida cristiana. Esta vida cristiana que se aferra en el Señor y se fortalece. Y por eso tenemos que seguir insistiendo, conociendo, sabiendo qué es verdaderamente la propuesta teológica de lo que escribe, ¿verdad?, el autor sagrado y lo que, mejor dicho, escriben los miembros de una iglesia. Porque esta es la iglesia la que está escribiendo, está reflexionando y entendiendo cómo Dios se manifiesta en su vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.